Para dar inicio a esta reflexión, este taller de opiniones, este taller de retrospectiva, prácticamente y prospectiva, le permitamos el uso de la palabra a nuestro amigo Cuauhtémoc Velasco Oliva, que en el día de hoy nos va a compartir lo que ha venido haciendo con Voces Ciudadanas y cuál es la visión de él y de Voces Ciudadanas respecto al tema trascendente de la reforma política del Distrito Federal, si es que así se puede llamar. Muchas gracias, Cuauhtémoc. Al contrario, quisiera en primer lugar agradecerle al Consejo Nacional de Organizaciones Sociales y en particular a Roberto Villaseñor esta invitación para este intercambio de impresiones y obviamente agradecerles a todos ustedes su presencia en esta ocasión. El tema de la reforma política es un tema muy importante que obviamente no tiene no ha despertado un conjunto de consideraciones, de análisis, de planteamientos que permitan su cabal comprensión. Lo digo a nivel de la población en general. Las reflexiones que se han hecho en círculos muy cerrados, particularmente en el ámbito oficial, a nivel federal, en el ámbito del gobierno de la ciudad. Y no ha habido un diálogo, una explicación que alcance a todos los sectores de la población y que permita entender con claridad de qué se trata. Quiero decirles en primer lugar que en 1928 Álvaro Obregón decidió suprimir los ayuntamientos que habían existido durante el siglo XIX y hasta ese año, y decidió que se constituyera un gobierno central en la Ciudad de México designado por el presidente de la República. Entonces, a partir de entonces, la Ciudad de México se vino manejando como una dependencia del gobierno federal. Y al paso de los años se fueron haciendo algunas modificaciones. Echeverría constituyó durante su mandato las delegaciones. Y en la siguiente década se empezó a despertar la inquietud de que el Distrito Federal tuviera autonomía, pudiera manejarse con voz propia y tomar las decisiones que fueran necesarias para su desenvolvimiento. El Distrito Federal estaba regulado por el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se aceptaba cuál debería ser la forma de gobierno, que con la movilización social que se dio particularmente a raíz del sismo de 1985 y el despertar social que se dio en aquel entonces, se vino configurando cada vez más una demanda de que se constituyera al Distrito Federal en un estado más de la federación. A principios de los 90 hubo inclusive un gran plebiscito comandado entre otras gentes por Demetrio Sobe de la Tijera, pero donde participaron una cantidad de organizaciones. También los actores políticos, particularmente el PRD, y antes de eso, lo que tiene que ver con la corriente democrática que impulsó Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo y Miguel Martínez, fueron asumiendo cada vez más la demanda de que se constituyera a la ciudad con un gobierno autónomo. Esto se discutió en el 96, fue parte de la agenda política, pero finalmente no prosperó y la ciudad siguió siendo
una ciudad que fue conquistando espacios. Se logró que se eligiera al jefe de gobierno, que hubiera una asamblea legislativa del Distrito Federal con funciones legislativas, antes una asamblea de representantes, para poder proclamar bandos de policía y buen gobierno. En fin, se vino avanzando, pero esta demanda de que se constituyera como una entidad más del Pacto Federal no logró cristalizarse. A nosotros nos tocó a principios del 2000 participar en un ejercicio durante el gobierno de López Obrador. Yo era diputado local y Ortiz Pinchetti coordinó un trabajo muy serio y muy amplio para promover la reforma política de la Ciudad de México y que se constituyera en un Estado autónomo. El proyecto avanzó, la verdad se hizo un gran esfuerzo, se consultó a académicos, a intelectuales, a periodistas, se hicieron mesas de consulta, en fin, un trabajo bastante serio. Se armó el proyecto, pasó en la Cámara de Diputados, pero en el Senado, curiosamente, el grupo de Manuel Bartlett no permitió que avanzara. Al paso de los tiempos, lo que se ha sabido es que había una demanda del gobierno del Estado de México de parte de Montiel en aquellos años para que se aprobara ese proyecto de reforma siempre y cuando se le hicieran concesiones económicas al Estado de México. La cuestión es que un senador González, que ahora es magistrado, se opuso terminantemente, fue el que dio la cara y el proyecto no avanzó. Con Marcelo Ebrard se volvió a hacer otra vez otro ejercicio importante que prosperó, que llegó a una aprobación primera, pero que finalmente otra vez quedó congelada. Durante los últimos años, Mancera asumió el compromiso de sacar adelante esta reforma política, cosa que finalmente se consumó el 15 de diciembre pasado. Sin embargo, esta larga lucha, esta lucha histórica, curiosamente no ha provocado el entusiasmo que era de esperarse. Ha habido muchos cuestionamientos de senadores, de periodistas, gentes como María Amparo Casar. René Delgado sacó un artículo extraordinario donde hacía pedazos la iniciativa aprobada. El propio Encinas, Mario Delgado. Entonces, es un fenómeno muy curioso que esto haya ocurrido o que esté ocurriendo, porque las críticas siguen apareciendo. Yo le he hecho un seguimiento puntual a este asunto y escribí un primer artículo que se llama "Desencanta la reforma política del Distrito Federal", y doy todos los pormenores, qué fue lo que mencionó cada uno de los periodistas, los senadores, y hago el señalamiento, bueno, ¿qué incluye la reforma política que ha generado este desencanto? Seguramente ustedes, a través de los medios de comunicación, pues ya se habrán enterado, ¿no?, que va a haber un Congreso Constituyente, que va a haber elecciones el 5 de junio, que se está el 15 de septiembre, que va a estar formado por 100 constituyentes, de los cuales 40 van a ser designados, 14 por la Cámara de Diputados, 14 por el Senado, 6 por el Presidente de la República y 6 por el Jefe de Gobierno. Y solamente 60 van a ser elegidos por la población de la Ciudad de México. Esto, para un Estado que se va a constituir en forma autónoma,
pues realmente es muy contradictorio, ¿no? ¿No les parece? Que se diga que va a ser autónomo y que por designación central, gubernamental, se designe al 40% de los que van a ser los constituyentes. Entonces, esto ha generado obviamente que un rechazo generalizado, y hay otros aspectos también que hacen que el esquema de control político de la Ciudad de México siga manteniéndose, porque el desdeudamiento no va a poder ser fijado por la Asamblea Legislativa o el Congreso de la Ciudad de México, va a ser autorizado por el Congreso de la Unión, aunque el jefe de gobierno o el gobernador, depende de cómo se le llame, va a designar al titular de Seguridad Pública, el mando de las fuerzas de seguridad pública y del Distrito Federal lo va a conservar el presidente de la República. En lo que se refiere a la participación ciudadana, bueno, quien quiera jugar por la independiente, pues la va a tener muy difícil, ¿no? Porque va a tener que reunir aproximadamente 70,000 adhesiones, ¿no? Cuando lo que más obtuvo un diputado en este último proceso electoral fueron 35,000 votos, o sea, prácticamente se le va a pedir el doble. ¿Qué es lo que quiero decir? Se conserva la centralización y se limita de forma significativa la participación ciudadana. Entonces, estos son elementos que han generado, pues obviamente, un cuestionamiento generalizado. Yo traigo aquí todos los pormenores, no quisiera yo, pues, aburrirlos. Le he formulado inclusive un cuestionario de 6 preguntas al jefe de gobierno sobre su convocatoria que era la Constitución de la Ciudad de México, donde le hago pues cuestionamientos severos. Utilizo curiosamente una conferencia que nos dio Porfirio Muñoz Ledo en el 2011, una extraordinaria conferencia sobre una ciudad libre, cuando él quería ser jefe de gobierno, y delinea todo un proyecto de Ciudad de México. Lo que se puede hacer, de acuerdo con esta visión de Muñoz Ledo de aquel entonces, realmente es demasiado vasto. Se puede constituir una ciudad realmente de avanzada, de vanguardia en el país, donde los derechos ciudadanos, donde las libertades, donde las instituciones existentes se consoliden y permitan realmente una forma de vida, derechos sociales amplios para toda la población. Instituciones que contrasten con las federales, por ejemplo, lo que tiene que ver con las relaciones laborales, que permita que haya más derechos para los trabajadores, y obviamente que se establezcan condiciones económicas para resolver problemas de fondo, como pueden ser los problemas del desempleo, la falta de ocupación. Entonces, un proyecto constitucional concebido en los términos que plantea Muñoz Ledo en esta conferencia, y que yo aquí reproduzco en los cuestionamientos a Mancera, sería realmente lo máximo. Pero, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que yo concluyo? Que la Presidencia de la República, el Gobierno Federal, el PRI, han impulsado la aprobación de una reforma que es muy mañosa, porque dan una autonomía muy relativa. No vamos a ser un Estado más del Pacto Federal, vamos a disfrutar de autonomía. Y la soberanía que se plantea pues es una soberanía acotada. Porfirio sacó un artículo, el
el sábado pasado, ya ven que el viernes se promulgó la reforma política. Entonces estoy escribiendo un texto, ese sí se lo voy a leer, que estoy dando la mayor difusión posible, que se llama Los sofismas de Porfirio Muñoz Ledo, soberanía al 60%, Cuauhtémoc Velasco. Dice Porfirio que con la publicación de la reforma a la Constitución relativa al régimen político de la Ciudad de México, se abre la vía para la plena autodeterminación de la capital. ¿Cuándo? 1. La reforma aprobada no le permite a la ciudadanía de la Ciudad de México elegir plenamente a sus constituyentes, ya que solo podrá hacerlo con el 60% de ellos. Inciso A. Inciso B. El Congreso de la Unión, no el Poder Legislativo local, aprobará anualmente el techo de la deuda nacional. C. La Federación seguirá determinando el fondo de capitalidad en forma unilateral, ya que no tendrá que apegarse a Fórmula 1. D. El presidente de la República conservará el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública y en consecuencia podrá remover al secretario de Seguridad Pública. 2. Afirma Porfirio que con el propósito de deslegitimarla se argumenta el supuesto peligro de perder los avances alcanzados. Una de las cosas que me plantearon las preguntas a Mancera es si no se puede aprovechar esta coyuntura para darle marcha atrás a conquistas sociales que ha alcanzado la Ciudad de México a través de luchas sociales muy importantes, pero que ahora se pueden limitar. Y retomo, por ejemplo, lo que decía Porfirio, la plaza del Zócalo, fue durante muchos años, durante la hegemonía priista, la plaza del presidente de la República. Quienes hayan vivido aquellos años, quienes ahora son jóvenes maduros, se podrán acordar que cuando venía algún mandatario, el presidente quería agasajar, bueno, se hacía una concentración en la Plaza de la Constitución, ¿sí? O en el informe presidencial, bueno, pues era el presidente que lucía, o los desfiles del 20 de noviembre, o del 15 de septiembre, en fin, perdón, 16 de septiembre. Entonces, era la plaza del presidente de la República, pero con las movilizaciones sociales, con todo lo que se generó después del 85, se fue constituyendo en el espacio de protesta en la Ciudad de México. Y ese espacio de protesta pues, se ha ido modificando, porque ahora, en los últimos años, bueno, hasta de estacionamiento ha servido la Plaza de la Constitución para eventos promovidos por la Presidencia de la República. Entonces, y también pues ha habido un acotamiento a la libertad de expresión, a las protestas sociales. Desde el 1 de diciembre de 2012, les recordarán que hubo una represión fuerte y que mucha gente fue a parar a la cárcel. En ese día hubo mucho vandalismo. Encapuchados fueron y destrozaron comercios y vidrios en la Avenida Juárez, en Madero, etc. Pero la policía no los reprimió a ellos, sino a las gentes que por ahí circulaban pan. Fueron los que aprendieron, ¿no? Y fueron los que se fueron a la cárcel. Y esta situación se repitió durante varias veces en 2003. Y lo digo porque eso lo cuestionamos y lo señalamos y lo denunciamos desde la Asamblea Legislativa del sitio federal. Entonces, una de las preguntas que le formulo al jefe de gobierno es si ahora sí ya definitivamente y de manera plena, pues la Plaza de la Constitución va a volver a ser el espacio
del presidente de la República, ¿no? Y va a perder ese carácter libertario que ha tenido y que ha sido, digamos, que la plataforma que ha permitido que muchas libertades se consoliden en la ciudad de México. Y como eso, hay otros derechos sociales, particularmente todo lo que tiene que ver con la mujer, que en un descuido, no de manera abierta, pero con letra chiquita, pueden empezar a limitarse esos avances. Ustedes saben que yo lo he visto recientemente en el Face. Hay estados de la República Mexicana, Guanajuato, en el Callejón del Beso. Si usted le da un beso a una mujer, si una pareja se besa, van a la cárcel. No está permitido, aunque sea el Callejón del Beso. O las mujeres no pueden usar minifalda, no pueden usar pantalones, en fin, cosas que a nosotros nos parecen descabelladas, pero que existen en el interior de la República Mexicana. Y entonces, en un descuido, los avances se pueden perder. Y es lo que yo le cuestiono a Mancera, ¿no? Por eso, les digo, en el punto número 2, afirma Porfirio que con el propósito de legitimarla se argumenta el supuesto peligro de perder los avances alcanzados, ya que nada es más ajeno a la verdad. Si consideramos el principio de progresividad estipulado en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que no se puede retroceder en las conquistas avanzadas, cuya violación flagrante la ciudadanía capitalina no lo permitiría en modo alguno, dice Porfirio. Lamentablemente, digo yo, la configuración del constituyente no favorece la representación ciudadana, por el riesgo de imposición que significa el que no se elige en forma completamente democrática por los habitantes de la Ciudad de México. A esto se agrega que los ciudadanos independientes que quieran contender deberán reunir 70,000 firmas para registrarse, cuando en las últimas elecciones locales el asambleísta más votado obtuvo 31,742 sufragios, y tampoco se prevé algún referéndum que le permita a la población manifestarse. Así, uno se pregunta, ¿a cuál ciudadanía se refiere Muñoz Ledo? Recordemos también su afirmación de que una constitución no solamente define una forma de gobierno y establece una carta de derechos, sino que se concibe en su contenido y significado como el proceso mediante el cual la ciudad se constituye a sí misma y empodera a sus habitantes, de modo que el pueblo de la Ciudad de México se autodetermine y defina cuál es la manera en que quiere estar organizado de acuerdo con la Constitución Federal y los tratados y convenios internacionales que México ha suscrito y que hoy tienen plena vigencia en el país. Por lo que le preguntamos a Muñoz Ledo, como le hicimos al doctor Mancera, con la configuración de la reforma política en comento y en particular de la próxima Asamblea Constituyente, ¿hay bases fundadas para pensar que el pueblo de la Ciudad de México se va a autodeterminar y por lo tanto a definir la forma en que quiere estar organizado, cuando solo se podrá elegir al 60% de los constituyentes? Con este porcentaje podrá lograrlo. Lo conseguirá con una asamblea donde el Partido Revolucionario Institucional y sus aliados podrían contar con 31 diputados que, como Muñoz Ledo lo ha señalado en aquella conferencia que les digo, él dijo, tuvo, sistemáticamente se refiere al PRI y sigue teniendo, una clara resistencia a la autonomía de la ciudad, que es el exudado de una cultura política tradicional y refractaria. Son las palabras de Porfirio. ¿Sí? Porque efectivamente el PRI ha saboteado todos los intentos de reforma política que se han hecho hasta el último. Porfirio reconoce que la autonomía alcanzada será distinta a la de los organismos autónomos constitucionales y señala que la autonomía que se concede a la Ciudad de México es la potestad, entrecomillado, o entre comillas lo que él dice, de regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Al ejercer el pueblo su soberanía, artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en lo que toca a sus regímenes interiores, según las particularidades de cada uno. Se protege. Así, en principio para nuestra ciudad, no aplica puntualmente lo que dice el artículo 115 constitucional, que a la letra señala: los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre. Señalo yo, la Ciudad de México no es un estado integrante del Pacto Federal, sino algo parecido, una entidad federativa. Así se definió en esta reforma política. Tampoco tiene como base a los municipios, sino algo parecido, las alcaldías. Ni puede ejercer el pueblo plenamente su soberanía, solo puede elegir al 60% de los diputados encargados de elaborar su constitución, ni puede endeudarse en forma autónoma, porque su deuda la seguirá autorizando el Congreso de la Unión. Y el mando supremo de las fuerzas de seguridad pública no lo tendrá el jefe de gobierno, sino el presidente de la República. En suma, la Ciudad de México tiene una autonomía matizada y una soberanía acotada, no los atributos plenos que le atribuye Muñoz Ledo a la reforma relativa al régimen político de la Ciudad de México. Por eso yo le pongo al artículo, los sofismas de Muñoz Ledo, soberanía al 60%. Muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier. Mi querido Cuauhtémoc, muchísimas gracias por estas reflexiones.